Vamos a leer entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz. Él es doctor en Derecho Electoral, asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Por cierto, usted a Francisco Ruiz lo encuentra en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Pues ya este segundo martes del año, es increíble cómo hace algunas semanas estábamos en el conteo regresivo, decíamos faltan 3 meses, falta mes y medio, nada más nos quedan 2 semanas y bueno, ya vamos en la segunda semana de 2023. El tiempo pasa volando, así que hay que aprovecharlo siempre. Siempre, aunque pues aquí en la región ya ves que con no muy buenas noticias, por ejemplo, en lo que se refiere a seguridad, pero bueno, hablemos de otros temas y pues de tu columna del día de hoy, la entrega titulada Moralmente Autoritario. Sí, David, pues mira, hay muchísimos temas, nada más que estos temas todavía se encuentran en activo, digo, desde el tema de la ministra, la situación y los rumores que se han desatado en la detención que se dio en Sinaloa. Por supuesto, no podemos dejar de lado la cumbre de los líderes de América del Norte, en la cual, por cierto, ya ayer vimos los primeros roces públicos que se dieron entre el presidente Biden y el presidente López Obrador en torno al tema de América Latina. Vemos cómo cada uno tiene sus objetivos muy bien delimitados, insistentes ambos. Sin embargo, pues habremos de hablar al respecto la próxima semana, una vez que haya finalizada esta cumbre. Estos roces públicos, bueno, si se han dado estos roces de manera pública, la verdad es que no me imagino cómo deben estar las patadas bajo la mesa. Y bueno, tampoco me imagino cómo debe de estar el canciller Marcelo Ebrard ahorita sudando la gota gorda, manejando 3 pistas: por un lado la cumbre, por otro la reunión anual de embajadores y cónsules mexicanos que se da cada enero, para pues de alguna manera homologar los criterios que se deben de aplicar a nuestras representaciones en el exterior, y por supuesto pues la agenda política que el canciller no va a dejar nunca, ¿verdad? Claro. Sin embargo, bueno, pues precisamente hablando de política y hablando de de este golpeteo bajo la mesa, pues ayer estaba en la disyuntiva de elegir el tema y recordé aquella frase que muchos conocieron a través de una película que se llama La dictadura perfecta. Sin embargo, es una frase mucho más antigua, que fue pronunciada por el potosino Gonzalo N. Santos en la primera parte del siglo XX, y decía que la moral es un árbol que da moras. Y sigue la frase, pero me voy a limitar hasta aquí por las palabras que utilizaba de manera tan alegórica. Gonzalo N. Santos fue conocido como el Alazán Tostado, y evidentemente no es un personaje que goce de una gran reputación o prestigio. Sin embargo, sí me sirvió como un parteaguas para poder entrar al tema principal, que es precisamente el de moralmente autoritario, ¿no? Evidentemente, Santos buscó minimizar la importancia de la moral en el ejercicio público. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente él caía en los excesos que le daba el poder del cual gozaba, ¿no? Durante el primer año del presidente López Obrador, del gobierno del presidente López Obrador, es más, ni siquiera durante el primer año, las primeras semanas, en enero de 2019, sí, el presidente López Obrador decidió retomar y publicar tanto a través de su versión digital como versión física, un texto escrito por don Alfonso Reyes, un gran intelectual mexicano, y la adoptó como su programa de trabajo. Esto se llamó La Cartilla Moral. Y bueno, en la presentación de este texto, López Obrador buscaba precisamente algo que me recordó mucho a la renovación moral de Miguel de la Madrid, ¿no? Si nosotros consultamos el texto, dice López Obrador que la decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Es decir, este texto, que
puede resultar muy noble, va a ser de alguna manera manipulado por el presidente para darle un carácter o una tonalidad política y evidentemente a su favor, ¿no? Les decía que precisamente hablando de moralidad, pues viene precisamente al tema Miguel de la Madrid Hurtado, que fue presidente de México entre 1982 y 1988, y bueno, pues él va a tener una campaña rumbo a la elección presidencial bajo el lema Renovación Moral, y bueno, pues también señalaría en diciembre precisamente de 1982 que México nos dice nuestro pueblo exige con urgencia una renovación moral de la sociedad que ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de su convivencia social. ¿Por qué retomo las palabras de la Madrid? Bueno, porque vemos precisamente algunos conceptos clave que se repiten y voy a insistir en lo mismo. Mientras el presidente López Obrador y muchos de sus seguidores continúan con la intención de convencer al pueblo de que han inventado el hilo negro, la realidad es que el discurso que han estado utilizando durante los últimos 4 años viene de un régimen mucho más antiguo, ¿no? Pero bueno, para continuar con el tema, en el caso de la moral, ¿cuál es la relevancia de la moral? Bueno, pues la moral se define como una doctrina en el cual el ser humano va a tomar decisiones conforme a su conciencia, y obviamente la conciencia debe de estar preparada para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? ¿En qué va a consistir lo bueno y lo malo? Bueno, en las normas moralmente aceptadas, o mayormente, mejor dicho, mayormente aceptadas por la sociedad en el tiempo en el que se desarrolle, ¿no? Sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que el presidente López Obrador decidió asumir la palabra doctrina y de nueva cuenta utilizarla a su conveniencia para adoctrinar a las masas, y esto es precisamente lo que ha caracterizado al gobierno de López Obradorista, ¿no? El adoctrinamiento, la dogmatización para transmitir las ideas que le son de beneficio al presidente y a los colaboradores del presidente. Ejemplo de ello es la hiperpersonalización del gobierno federal, la hiperpersonalización del partido político oficial, la adopción de libros de texto con una información tendenciosa, la intensa campaña mediática y el uso de redes sociales con este apostolado de López Obrador, son los ejemplos de cómo han venido adoctrinando o ha pretendido adoctrinar a las masas en nuestro país. Allende de los programas de asistencia que utiliza como su cartera electoral, ¿no? O como cartera de clientes electorales. Y bueno, para complementarlo, hay que entender el autoritarismo como el sobreejercicio del poder, ¿sí? Ir más allá de las facultades que ofrece la norma, es ejercer el poder sin limitaciones. Y bueno, pensaríamos nosotros que se trata de únicamente un ejercicio en activo, un ejercicio bastante evidente, con violencia, con a lo mejor teniendo el pie en el cuello del pueblo. Sin embargo, pues podemos ver cómo la dogmatización es parte del autoritarismo, cómo puede tener otras tonalidades el autoritarismo. Recordemos la dogmatización que emprendió Adolfo Hitler precisamente en medio de su campaña de propaganda, la quema de libros, la redacción de historias falsas para enseñársela a las nuevas generaciones, esta idea de que era una raza superior. Bueno, es una manera de manipular al pueblo, un comportamiento pasivo-agresivo que venimos viendo obviamente en una justa medida, en una justa dimensión, muy de la mano con lo que está ocurriendo. Entonces, por tanto, al ser aceptado por las mayorías, el autoritarismo puede concebirse moralmente adecuado, aun y cuando ni siquiera llegue a percibirse por el grosso de la población. Así que nuestra labor, nuestro pendiente como
ciudadanos es precisamente tener bastante cuidado y ser muy precavidos. Oye, y esto es lo que también nos ayudaría a entender, creo, no sé si lo estoy interpretando bien, Francisco, el por qué pues muchos de los adoctrinados pueden ver un error evidente y aún así negarlo. Y no quiero decir que no podamos hacer también un listado de aciertos de una administración pública, pero cuando no eres capaz de ver los errores, pues justamente este contexto que tú nos acabas de narrar nos ayuda a entender por qué esos seguidores, pongámosle así, pues simplemente viven con una, con una vista limitada, ¿no? Totalmente, pareciera que traen una venda en los ojos que se han puesto de manera voluntaria. Y esto, como bien señalas, no se trata únicamente de una crítica abierta, mejor dicho, una crítica negativa. Por el contrario, yo creo que los mexicanos debemos de comprender que la crítica nos ayuda a mejorar, nos ayuda a construirnos y reconstruirnos y, por supuesto, perfeccionarnos. Entonces, mientras veamos la crítica como algo negativo, pues no vamos a encontrar los elementos que nos ayuden a mejorar, no solo como gobierno, no solo como país, sino como ciudadanos. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Así como nos pusimos la venda, quitárnosla, ser mucho más críticos, exigir resultados y, por supuesto, aceptar cuando hemos tomado una decisión errónea para poder enmendar el error, ¿no? Sin duda. Oye, entonces la próxima semana nos platicas algo en relación a lo que salga de la cumbre de América del Norte, que creo que de por sí hay elementos bien interesantes, pero apenas arrancó, entonces seguramente habrá mucha información y muchos detallitos que irán surgiendo que podrán aportar a tu entrega de la próxima semana. Totalmente, y mira, pues oficialmente apenas arrancó. Me parece que el inicio de esta cumbre se dio desde la semana pasada, pero ya estaremos platicando al respecto el próximo martes. Eso va a estar muy interesante. Gracias, Francisco, que tengas una excelente semana. Muy buenos días. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com, con su participación de cada semana. Y pues también usted puede encontrar a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX.